Bueno, estamos en el tercer momento bloque en Voces desde el subsuelo cordobés y el día de hoy con Ceci Castro, performance, antropóloga y ¿qué sería Cuerpo Tech? Cuerpo Tech es una categoría que tomo de un autor que es Paul Preciado, que soy como, bueno, muy fanático, y porque todos somos Cuerpo Tech, Bien. por también mi ingesta de testosterona, entonces para devenir esta corporalidad no binaria que tengo, entonces por eso me definí como un cuerpo tech, digamos, pero que no quiere, este cuerpo tech que no quiere ser ni varón ni mujer. Bien, y otra cosa que me interesa es tu presentación como Militante, militante de la noche y del deseo. militante de la noche del deseo, Me sí, y encanta. es algo que, militante de la noche del deseo, en todos los sentidos. O sea, es una militancia que doy desde las aulas, desde siempre. O sea, todas mis clases están atravesadas por la militancia del deseo. Eh, Digo, desde donde lo hacemos. Por ejemplo, cuando estoy dando clases, siempre si doy un tema de investigación, qué sé yo, tienen que hacer entrevistas, eh, siempre busco eso, que la gente trabaje desde el propio deseo porque es el motor. Si uno no está... O sea, más allá de corriendo el deseo, porque siempre el deseo se lo ata a lo sexual, ¿no? Claro. Sino al deseo como el motor de la pulsión En general. de lo que nos mueve, ¿no? Totalmente Digo, eso. hoy el deseo de estar acá haciendo esto, acá en este sacuchito, que estamos acá, o sea, apostando, ¿no? Ustedes, o sea, son militantes del deseo también. Y sí. O sea, Sí, si esa pulsión no nos hubiera traído hasta acá, digamos. Bueno, eso. ¿Y o qué sea, nos ata el rock más que el deseo a nosotros, por lo menos? ¿Vos qué onda? ¿Qué pensás? ¿Cómo podés asociar esto de la noche, el deseo y el rock? Bueno, mira, yo o sea, desde la noche me constituye desde mi subjetividad, desde la infancia, adolescencia, por ejemplo, algo muy gracioso que nunca pensé que iba a hablar en esta entrevista. Te voy a correr todo el guión, Mariano. No te voy a responder nada de lo que me Pocas me actitudes más preguntita. rock and rolles Sí, que mira, eso. la Sí. tengo de vaina acá. Voy a Vos sabés responder. que, mira, para que me conozcan un poquito más y dónde surge la performance, mi amor por la performance y por decir soy lo que soy, como dijera Sandra Mianovich. Cuando era en los 90, cuando era muy chica, yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y en los 90 se estilaba que las niñas, las infancias en esa época, a pleno auge de chiquititas, fueran a el teatro Gran Rex a ver a chiquititas. Entonces, yo tenía una tía que era media su bastón, ¿no? Me crió, básicamente. Entonces, veíamos Roberto Galán. A mí me crió la tele fuertemente. Sí. Por eso me condujo a estudiar comunicación social y luego Sí. antropología. Entonces, mi tía me dice, bueno, Ceci, ella me dice, te voy a llevar a Buenos Aires A ver, chiquititas. a ver chiquititas. Y yo le dije, de ninguna manera. Ah, bien. Me dice, ¿qué querés ver? Yo quiero ir a ver a Moria. Mínimo, claro. Sí, pero tenés 11 años. Me dice, pero dice, estaba con Miguel Ángel Cherute en esa época. Le digo, no me importa, yo quiero ir a ver a Moria. Dice, pero no aceptan chicos. Yo te lo voy a demostrar. Agarré esas guías enormes, busqué la dirección del teatro, Sí. llamé al teatro fijo con esos donde marcabas. Ah, no, perdón, estoy tergiversando la historia. Ya había botones. Sí, sí. Llamé a la boletería y le dije, le puse el teléfono en ese entonces a la hija de mi tía Coca, le hablé al boletero, se aceptaban. O sea, ya estaba involucrada. Sí, no sé ese concepto de infancia, Claro. porque es muy... se aceptaban chicos que yo quería ir a ver a Moria. Se lo pasé, le dije, bueno, ahora usted dígaselo a mi madrina porque yo quiero ir a Moria. Y cuando vi a Moria en esa bajar de una nube, ahí empezó mi amor por él. Por Moria, por el travestismo. Por supuesto que eso fue mi ESI en ese momento. No, ese consumo, por supuesto, no lo pude decir
en un pueblo rural de la provincia de Buenos Aires, Claro. ni a mis maestras, porque imagínate lo que era eso. Decir que yo volví y para no ser más marginada de lo que era. Porque... No podías contar que habías ido. No, por supuesto que volví y dije que sí, que chiquitita habían estado divino. Sí, cantar el rinconcito de luz y que todo. sí, canté rinconcito de luz y todo. Y tuve la experiencia más extraordinaria y que vine con todas las pupilas dilatadas. Wow. Así, la vida Moria fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida que me marcó para siempre la subjetividad. Y que después de un tiempo pude decir esto con orgullo, porque de esto se trató siempre y por esto es la antropología de esta militancia que hago del deseo, de los consumos culturales. No siempre se pudo decir que uno tenía determinados consumos. Entonces, ¿Qué te gustaba? ¿Qué Claro. te gustaba? O sea, sobre todo decir, porque... no siempre decir, yo amo a Moria fue súper... no. No, de hecho... Sinceremos, no. Sí, totalmente. Era, estaba mejor visto que te guste Susana, que te guste, o qué sé yo, y Moria era como lo que estaba mal, asociado a otros lugares. O que una niña no le podía gustar Moria. Claro, obvio. Sí, o sea, ni yo el hablar. otro día estaba escuchando que la hija de Dalma Maradona no se animó a decir en la escuela que las niñas le contaban que tenían que poner, también en un canal escuché que decían en un jardín tenían que poner qué querían, cómo se proyectaban, cuál era el ideal del yo, qué carreras querían tener. Y unas decían ser madres y otras maestras. Y ella no se animó a decir que quería ser Lali. Digo, ahora ya que me llaman a hablar de música. O sea, era un consumo, o sea, no pudo, esa subjetividad no pudo expresar que quería ser cantante. Wow. Entonces, replanteémonos, ¿por qué esa niña? Y es la nieta de Maradona. Claro. No pudo. O sea, ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron que esas cuerdas vocales no pudieran decir que quería ser Lali? Y aparte hay algo de esto de, bueno, venimos hablando del rock, eso, no como un género musical en el primer programa y ahora también en este segundo, mucho de el rock como una actitud, como un complejo cultural en disputa y en ese sentido de no pedir permiso. Y, por ejemplo, si antes, recién acabamos de hablar de Mercedes Sosa como rock, bueno, Moria también como rock. Totalmente. Y esa actitud de decir, no voy a respetar mandatos, bueno, también es bastante del rock, por lo menos de un rock que nos gusta, ¿no? De un rock no comercial, no... Sí, no solo de no respetar mandatos, sino de canalizar un conjunto de experiencias y decir, yo veo ahí en algo que me representa porque en escena estaba poniendo un conjunto de subjetividades de algo que era una... En escena también aparecían un conjunto de dragas, de subjetividades que rompían las normas del género y eso, verlo a los 11 años, era muy impactante, digamos. Entonces, también toda esa información me fue constituyendo en este cuerpo tech, que por supuesto, después uno con el tiempo va rastreando y decís, bueno, claro, esto es, por eso soy lo que soy. Claro. Y eso es un poco también lo que milito en las aulas. Y ahora sí, si querés hacerme las preguntas que querés. No, me parece que hablaste del rock. Una cosa que vos me decías cuando estábamos pensando en preparar esta entrevista y demás, vos me hablabas de un concepto que tenías del patriarcado musical. En realidad no es un concepto mío, es un concepto de Lucy, de una que viene de los estudios culturales y de la música, que ella empezó a estudiar cuando empezaron a estudiar el acceso de las mujeres a la música, empezaron a ver qué roles ocupaban las mujeres en la música, entonces empieza a desarrollarse este concepto de patriarcado musical y cómo las mujeres ocupaban roles asociados a o ser vocalistas o a determinados instrumentos, ¿no? Entonces empieza a darse este concepto de patriarcado musical. Cuando yo empecé con esas investigaciones por preguntarme por el lugar de las disidencias y mujeres en los mundos de la música, uno cuando hace se lo voy a decir a la comunidad porque no necesariamente tiene que saber esto, uno empieza a hacer un rastreo de la bibliografía. Yo empecé a investigar, a ver qué se había escrito sobre música y empiezo a encontrarme que la mayoría de lo escrito sobre música, tanto desde
los estudios de la sociología, desde la comunicación, desde la misma antropología, se habían centrado en abordar, les había llamado más la atención, en estudiar las carreras artísticas de quienes estaban arriba del escenario, ¿no? Me estoy refiriendo a las y los artistas. Por lo general, eran, en general, varones que estudiaban a varones, y en general eran varones que estudiaban a esos varones que a ellos les gustaban en tanto producción musical. Y encima, estudiaban a esos varones y a esos consumos que a ellos les parecían que eran consumos legítimos, ¿no? Claro. O que eran aquellos que denominaban como consumos cultos, o Claro, que eran lo que dignos había de, que- de ser escuchados, ¿no? Eso por un lado. Entonces, hasta que después vinieron un conjunto de otras investigaciones que empezaron a estudiar la cumbia villera y, no sé, están los estudios de Malvina Silva que empezaron. Pero entonces se empezó a estudiar qué se consumía abajo. Entonces, Claro. y hay otros estudios extraordinarios, por ejemplo, sobre el Club de Fan de Arjona. Wow. ¿Y qué hacían? Y ese estudio para mí fue genial porque fue una etnografía que empezó a mostrar, porque a Arjona siempre le daban con un caño, digamos, y eso es lo fantástico que tiene los estudios culturales y la antropología, mostrar qué hacían las mujeres que escuchaban a Arjona cuando, por ejemplo, determinados feminismos decían que eran unas idiotas culturales. Entonces esta Investigadora. investigadora, Carolina Espataro, empieza a escuchar y decir qué hacían estas mujeres y cómo la música de Arjona les movilizaba el deseo. Bien. Algo que yo también, en algún momento, porque más allá de ahora dedicarme a el rock, dígame si me voy de tiempo, estamos. también hice una etnografía sobre los festejos de cumpleaños infantiles y me metí con un objeto muy incómodo que fue las niñas que consumen los festejos de cumpleaños de Disney. Wow. No sé si sabían eso, me metí en los peloteros. O sea, a pesar de que vean esto, en algún momento yo estuve en las fiestas de cumpleaños infantiles de niñas que eran fans de Disney. Claro. Y ahí me encuentro que estas fanáticas de Disney eran espacios, había niñas que encontraban un espacio para devenir princesas. ¡Ey! Amo. O sea, había la posibilidad de que Claro. otros niños pudieran Se- jugar a ser O princesa. sea, así como se ponían la funda, digamos, en la casa Sí, y eran unas princesas, ese día podían ponerse el vestidito sí, y ser una princesa. sí. Y no estaban jugando. No. Que me vengan las psicólogas de a una, que yo se lo pueda decir, porque todo el discurso sí me va a decir, no, era un juego. No, hermana, pregúntenselo a todas las travestis si cuando se ponían la funda fue un juego. No, estaban realmente... después, Transitando hoy ya son altas drag que la estáis viendo, porque fue un estudio etnográfico de largo alcance que después esas personas con las que hice el trabajo de campo me las encuentro en la calle. De niñas de Disney a drag. A dragas. A drag. Bien. Entonces, Qué pude hacer ese estudio longitudinal y decir, no es un juego. O sea, la antropología también le discute al discurso, sí. Por supuesto. Che, Ceci, una pregunta. Con sí. esto que estás diciendo de la conformación de identidades diversas y Sí. demás, ¿qué onda? Porque bueno, es un Sí. programa de rock, entonces me interesa eso. Pero ¿Qué esto onda es el rock. No, por eso, Sí, ¿qué onda en el totalmente. rock? Eso, vos ves en la noche del rock. Sí. ¿Hay algo que esté desafiando? Eso, patriarcado musical, Bueno, por supuesto. ¿no? Tanto arriba como Vamos abajo al del escenario. patriarcado musical. Entonces, a partir de ahí me empiezo a interesar por quiénes movían la industria detrás, que eran totalmente invisibilizadas, que eran las mujeres productoras. Sí. Y cómo accedían y cómo desafiaban este patriarcado musical detrás del escenario que estaban totalmente invisibilizadas, que eran las stage, que son las que tiran los cables, y que eran mayoritariamente masculinos, porque siempre los que tiraron los cables fueron varones. Entonces, eso también había un patrimercado musical detrás de escena. Entonces ahí empecé a tomar cursos de stage para entender todo ese vocabulario. También empecé, acá un tema que vos me pediste, y cómo aparecen, digamos, bandas que empiezan a desafiar ese patriarcado musical, ahí ya si más querés. Por ejemplo, las cumbia queers. Ujú. Las cumbia queers
fueron muy importantes, porque ellas, digamos, pusieron en escena, primero, más allá, en términos de culturas híbridas, pusieron la cumbia, la unieron con el punk, hicieron tropi, cumbia, punk, o sea, hicieron un producto, o sea, para las lesbianas, que son las sujetas más relegadas de la industria de la música, la incluyeron. Se metieron en la cumbia, altamente monopolizada, sí, altamente monopolizada por varones, y empezaron a hablar del amor entre mujeres, y empezaron a hacer bailar a las mujeres, y a su vez pusieron una palabra que fue muy significativa para un conjunto de subjetividades, que es lo queer. Sí. Que eso fue antes, me parece que por eso es que yo iba a venir con la remera, pero dije, no, vengo con Divine porque quería salir a pasear, porque también estoy muy influenciada por el cine de John Waters, que invito a todos les va a hacer muy bien visualmente, es mucha nutrición visual, es un concepto que me gusta mucho. Pusieron en escena también otras corporalidades cuando todavía el concepto de lo no binario no estaba tan ahí como para decir, yo tengo una experiencia corporal que no va ni para lo mujer ni para lo varón, va para lo queer. Y ellas, con esa cumbia queer, le dieron, y esto es lo que tiene lo fantástico del rock, de decir, poner en experiencia algo que te pasa. Eso es la música que a veces nos da. Sí. Entonces, eso también es desafiar el patriarcado musical. Por eso, para mí, cumbia queer tiene toda esa potencia. Y a su vez también, tanto ellas desafían, digamos, colocando en su plantel mujeres stage, a toda una apuesta, digamos, claro. ¿Entendés? Acompañan eso con otras cosas. Con otras cosas, con otras militancias, en todos sus sentidos. A su vez, fueron una de las, también en cuestiones de maternidades, en salir de gira con una niña, claro, o sea, pensar eso. Vos que me preguntabas sobre la cuestión de la maternidad y las giras, que es algo que también se tiene que pensar, digo, también parte del patriarcado musical es qué le pasa a las mujeres música cuando son madres y qué pasa con los lugares, los venues, digamos, si están adaptados para que las niñas pueden estar o no en los camarines. Y eso te lo está diciendo una persona que después de hacer tanto trabajo de campo con las niñas quedó saturada al punto que me dice niña odiante. No soy niño odiante, pero ya cumplí mi cuota. No, me acuerdo que Lula Bertoldi ha planteado mucho esto de ser madre y rockera y cómo convivir con gira, con recitales, cómo combinar la noche, el rock con ser madre y combinar, armonizar esos mundos. No, claro, y que a su vez, bueno, ese también es otro de mis roles que desempeño en el Festival Girl Power, que actúo como colaboradora, parte de que ahí empecé y me entro en contacto por mis trabajos de pesquisa y por todo esto que también lo vuelco en las aulas, entro como colaboradora y empiezo a armar los camarines y pensar camarines adaptados a las necesidades de las artistas. Y pensar eso, ¿no? En Sara Eve también ahora es madre y hay que pensar un camarín adaptado a que ahora en breve viene. Que en breve viene, Sara Eve. Entonces, digo, hay que pensar todas esas cuestiones y eso es también formas de desafiar o hackear, digamos, una palabra que hace mucho que no uso, digo, el hackeo, apropiémonos del hackeo también, de hackear el patriarcado musical y contribuir a las carreras de estas artistas, ¿no? Más allá del término sorora, ¿no? Sorore. Eso, sí. Sí. No, para ir terminando, te quería... Me fui, ¿no? No, para nada. No, esto es como... El rock es así, es así. No hay problema. No, yo te quería preguntar para ir terminando, después vos nos vas a compartir seguramente para terminar una canción de Cumbia Queer, pero antes quería consultarte, bueno, vos estás comentando algunas cosas que para mí son fundamentales y quería decir, bueno, ¿cómo pensar más allá de algunas experiencias? ¿Cómo ves vos el escenario de Córdoba hoy, el rock de la noche, de las diversidades de las mujeres, tanto en el presente como en el futuro? ¿Cómo ves
Wow. presente, futuro. Bueno, yo creo que estamos recuperándonos de algo no menor que fue la pandemia. Bien. Y que es importante recordarnos, aunque sea algo, y sabemos lo que nos dejó la pandemia en términos políticos, Ujú. y que nos estamos recuperando. Se están recuperando los espacios. Se están recuperando poco a poco, dejó estragos, o sea, la pandemia reprodujo desigualdades y las hizo perdurables, digamos. Hay espacios... Profundizó. Y profundizó, Ujú. ¿no? Hay gente que siguió en carrera Sí. y hay gente que quedó, Sí. digamos. Entonces, hay sí escenas muy fuertes, hay espacios de resistencia, hay escenas muy fuertes como las ballroom, que se han hecho muy fuertes, Sí. digamos, y que sean... Y que eso me ha gustado que se han unido junto a otras escenas, digamos. Sí, como que fueron tomando, empezó como capaz bueno, nos juntamos a ensayar, hacemos una producción súper chiquita y ahora están tomando como mucho más terreno el ballroom en distintos lugares. Hoy ya no es solamente una parte Sí, performática. acá hubo uno, hace poco. Bien. Bueno, Acá en Espacio Furia Sí, Mariposa. en Furia bueno, Mariposa. eso, que van circulando, y en esa circula son como la marea, ¿viste? Van haciendo más ola y se van juntando. Creo que también hay que salir, y esto es un concepto hay que pensar más en espacios transfeministas, Sí. ¿no? Que la marcha del orgullo sean cada vez mucho más grandes y que no sean solamente de la comunidad LGTB, como pasa con la marcha Ni Una Menos, digamos. Claro. Entonces, como decir, no, esto es un problema pensemos en un feminismo transfeminista, realmente. Yo pienso eso también. Pero bueno, a mí una vez como me dijeron las Ibiza Pareo, si vos tenés una mente queer. Entonces, sería otro tema que también elegiría y es otra banda que quiero mucho también. Sí, las queremos mucho. Sí, las queremos mucho. O sea, estaba entre las dos porque son dos bandas que realmente marcaron mucho. También hay un desarrollo de mujeres, música acá en Córdoba muy grande, que también están ganando espacio. Se están haciendo como muchas fechas en las que solamente tocan mujeres, por ejemplo. Viste que después de la marcha del 8M hubo también un festivalito, pero que solamente eran mujeres. Como de esa escena decís que se está reproduciendo mucho, como para traerlo acá a Córdoba. Claro, sí, donde el género, digamos, también se vuelve un recurso del Estado, de decir, pero lo importante es que no sea un lugar solo de mujeres, sino que sean mujeres y Sí, o obvio. sea, diversidad, el gran abanico de las diversidades, sino no es que se las convoque por portación de órganos, Claro. Es la idea. digamos, ¿no? O para determinadas fechas. Claro, Sino pensar con una mirada transfeminista que nos atraviese, ¿no? Eso creo que eso es como de esas maneras se desafía y se rompe el patriarcado musical. Tal cual. Que cada vez se hace como más fuerte y sobre todo en estos contextos, ¿no? Entonces, eso es también lo que pienso. Bueno, zarpado. Que ya dejaste como un título, o sea, pensar el transfeminismo en el rock para desafiar el patriarcado musical. Bandera, que sea Listo. remera. No, y para despedirnos y demás, bueno, te queríamos agradecer que haya venido y demás. Zarpado. Y que nos diga entonces con qué tema nos despedimos. Si nos dice cumbia, yo digo queer. Si tú dices 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 cumbia, yo digo cumbia queer. En el principio fue el look y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Y ahora el negro con sabor colombiano. Me está rompiendo reacción, está rompiendo diario. Chicas
sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, Cumbe va a tocar. Vamos a la pista, Cumbe va a tocar. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Hoy hay una llena y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy más milagrosa que el gauchito Pit. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy más milagrosa que el gauchito Pit. Gauchito Pit. Yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo queer, si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia queer. Cumbia queer.